El pasado jueves 21 de febrero, contrario a lo que pensamos la mayoría de los mexicanos, no ocurrió el tan anunciado choque de trenes que esperábamos que se diera en la Cámara de Senadores. Esto por parte de la mayoría de la coalición gobernante, es decir, Morena, PES, PT y El Verde, su partido satélite que siempre se alía de manera oportunista al partido gobernante en turno, y la oposición representada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Recordemos que la manzana de la discordia era la aprobación o no del cambio constitucional que daría vida legal a la Guardia Nacional, para lo cual, y para poder complacer el espíritu autoritario y pragmático del presidente, Morena estaba obligada a conseguir 2/3 partes del total de los votos. Para ello requería convencer al PRI o bien seducir a senadores dispuestos a traicionar principios partidarios con tal de obtener dinero del presupuesto federal, mochas que se supone ya no habría. Futuras candidaturas a través de Morena o bien impunidad por delitos cometidos en sus anteriores cargos, tal como lo hicieron con los 9 diputados del PRD que votaron en la Cámara Baja a favor de la Guardia Nacional, para luego abandonar al partido que los llevó al cargo de elección popular. La compra de voluntades ha sido el mecanismo que ha utilizado el partido gobernante, por lo menos en la Cámara de Diputados, para lograr la mayoría calificadora indispensable para alcanzar los cambios constitucionales que requiere Andrés Manuel López Obrador para la concentración del poder en su persona. Andrés Manuel tenía la pretensión de que la Guardia Nacional fuera una policía militarizada, compuesta por la Policía Federal, Militar y Naval, teniendo un mando civil en lo administrativo pero militar en su organización, dirigida por una junta de jefes del Estado Mayor sin delimitar un periodo de tiempo para su actuar. Además, con la pretensión de que las Fuerzas Armadas pudieran perpetuarse en las tareas de seguridad pública. En conclusión, una Guardia Nacional digna de cualquier dictador. En cambio, los partidos de oposición, las organizaciones civiles, los estudiosos del tema, así como algunos diputados de Morena, como Tatiana Cloutier, por ejemplo, pugnaban por una policía de naturaleza civil, donde la Sedena no tuviera el control operativo de la Guardia Nacional, por lo que no debiera de existir la Junta de Jefes del Estado Mayor y porque el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública fuera de uso temporal. El presidente, con tal de lograr su objetivo, desde el púlpito matutino pretendiendo hacer valer los 30 millones de votos a su favor, olvidando olímpicamente que su propuesta de campaña de abrazos y no balazos, así como el compromiso del retorno del ejército a los cuarteles del AMLO candidato, se contradecía con el AMLO presidente, quien impulsaba la militarización del país, exigió con demencia primero al PRI y luego al PAN aprobar su reforma constitucional. Al no conseguir su propósito, continuó con las amenazas. Desempolvó la advertencia de consultar al pueblo sobre si se debía o no encarcelar a los expresidentes, desde Zedillo hasta Peña pasando por Fox y Calderón. Y por último, insinuó que daría a conocer los oscuros intereses de los actuales senadores de la oposición. Afortunadamente nadie del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se amilanó, y hoy el resultado es del dominio público. El país contará con Guardia Nacional Civil que cumple con los estándares internacionales y que tiene altas posibilidades de éxito, y disminuye considerablemente la posibilidad de tener que lamentarnos en el futuro inmediato de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El pasado 21 de febrero el país vivió un momento democrático ejemplar, como muy pocas veces se ha visto en su historia reciente. Se pudo observar con claridad la autonomía e independencia del poder legislativo con respecto al poder del ejecutivo. En este caso, el Senado le puso límites al poder desmedido acumulado en la figura de la Presidencia de la República, encarnada por supuesto en la persona de Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, la oposición, manteniendo la unidad y haciendo caso omiso a las descalificaciones, amenazas y aún en contra de la opinión mayoritaria de los electores, logró de manera efectiva hacer valer su papel de contrapeso, corrigiéndole la plana tanto al Ejecutivo como a su servil coalición gobernante. Al día siguiente de la aprobación de la Guardia Nacional en el Senado, para sorpresa de todos, el presidente se congratuló y felicitó a los senadores de todos los partidos políticos por las modificaciones hechas a su iniciativa de ley, dejando colgado de la brocha al presidente de la Cámara de Diputados, al morenista Mario Delgado y a sus incondicionales, que solo se exhibieron como serviles al Ejecutivo, además de demostrar que no tienen criterio propio. Para fortuna de todos, el hecho de que la opinión pública, las cámaras empresariales, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, etc., aplaudieran y se sumaran a los consensos alcanzados en el Senado en la aprobación de la Guardia Nacional, contuvo la anunciada ira de Zeus del día siguiente, y ayudó a que de manera madura el presidente asumiera los cambios constitucionales, con lo cual queda demostrado que cuando el presidente no tiene todos los ases en la mano, actúa con cordura. Demostrando también como válido el dicho popular que dice, no hay borracho que coma lumbre, o dicho de otro modo, cuando hay normalidad democrática el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. O bien cuando no hay los votos necesarios y no hay forma de comprarlos, el ganso se hace pato.